¿Tienes hijos y tienen un iPhone y te gustaría poder controlarlos o limitarles el uso? Pues que sepas que Apple te facilita todo eso desde el dispositivo sin instalar nada. Y es que los padres que le entregan un dispositivo como smartphone, o sea iPhone o sea de Android a un hijo, pues normalmente pues no suele tener un control del tiempo, de cuánto tiempo está en una web o jugando o lo que sea. Y los padres muchas veces tienen que poner controles parentales a esos hijos para que no naveguen en ciertos sitios o para que limiten el tiempo de uso del dispositivo. Y te voy a enseñar cómo utilizar el control parental en tu dispositivo, sea iPhone, iPad o Mac, porque se hace de la misma manera, qué límites puedes poner, cómo configurarlo de una forma muy fácil porque ya lo tienes instalado en el sistema operativo y lo podrás además gestionar desde tu propio iPhone. Así que vamos a ver el control parental en iOS y Mac. Lo primero, vamos a ver cómo crear una cuenta especial para niños. Para ello vamos a ir al apartado de ajuste, vamos a entrar al apartado de iCloud y fijaos que en el apartado de iCloud hay un apartado que pone en familia. Dentro de él veremos las personas que están dentro de nuestra cuenta familiar para que disfruten pues desde Apple Music, la tele y todas las suscripciones que nosotros tengamos en planes familiares de Apple. Ahí podemos repartirla a los demás, pero fijaos que en la parte de arriba superior hay un más que si clicamos en él lo que nos va a hacer es invitar a un nuevo miembro. Aquí podemos invitar a otras personas o crear, como veis, una cuenta para niños. ¿Para qué es esta cuenta? Pues para que no puedan hacer nada de comprar aplicaciones ni nada por el estilo sin nuestra autorización desde nuestro iPhone. Si le damos a crear cuenta para niños, pues ahí simplemente será seguir los pasos, crear la cuenta y ya la tendríamos. Y esa sería la cuenta que nosotros le pondríamos en el iPhone de nuestro hijo. Con ello, como por ejemplo en familia, podéis ver en la parte de abajo que pone compartir ubicación y ahí podemos ver la ubicación, por ejemplo, de ese iPhone de ese niño para ver que está en el sitio que nosotros queremos o que está seguro. Quitando eso, el control parental propiamente dicho lo vamos a encontrar en el apartado de ajustes en tiempo de uso. Si clicamos sobre él, pues veremos la actividad de nuestro iPhone, etcétera, y fijaos que ahí en la parte de abajo hay limitar el uso o el tema de la comunicación. E incluso más abajo hay restricciones y otro tipo de cosas. Vamos a empezar por limitar tiempo de uso. Si vemos el tiempo de actividad, podemos programar la inactividad del teléfono, del dispositivo hasta ciertas horas. Luego tenemos el límite de uso de las apps. Podemos añadir un límite a todas las aplicaciones o solo a las sociales o solo a los de juegos. Además puede ser no solo todos los juegos, sino a lo mejor ciertos juegos que nosotros queramos, o a lo mejor, por ejemplo, en redes sociales solo ciertas redes sociales que son las que queremos limitar y otras podemos dejarlas más abiertas. Aquí podemos, como veis, limitar todas las aplicaciones por categoría. Y luego tenemos un apartado de siempre permitido, como por ejemplo pueden ser interesantes que el teléfono siempre lo tenga permitido para poder recibir llamadas o enviar llamadas, o el apartado de ciertos mensajes o WhatsApp o cualquier forma de comunicación o lo que vosotros queráis. Y ahí tenéis por todas las aplicaciones que tengáis instaladas en el dispositivo, pues podéis limitarlas. Igual que también en los contactos, si la agenda de la persona en cuestión tiene muchos contactos pero queréis limitar que no pueda llamar o no pueda contactar con ciertas personas, pues también podéis hacerlo con solamente contactos específicos que se puedan comunicar mientras eso esté activo. Luego tenemos un distancia de la pantalla, que si lo tenemos activado y se pega mucho el iPhone le va a decir, oye, está muy cerca, aléjate un poco, para el tema de fatiga ocular. Y luego tendríamos también los límites a la comunicación. Si le damos ahí, podemos tener límite de uso durante el día, como por ejemplo el tema de la comunicación, que solo sea para ciertos contactos y grupos con contacto al menos o con todo el mundo. Y luego tenéis durante el tiempo de inactividad, es decir, cuando no se esté usando, si podemos hacer contactos específicos, nos puede llamar todo el mundo. Luego en la parte de abajo tenemos lo que vienen siendo las restricciones, que también es otro apartado importante. Restricciones a, por ejemplo, instalar aplicaciones o comprarlas. Ahí podéis pues poner que se permitan, no se permitan, que se permite visitar, desde dónde se permite descargar, eliminar aplicaciones incluso que no se puedan eliminar sin que nosotros pongamos el consentimiento de contraseña que veremos después, etcétera. O por ejemplo ahí que siempre se solicite contraseña o que nos envíe avisos. Luego tendríamos apps y funciones permitidas, en las cuales pues ciertas aplicaciones estarán, pero lo vamos a quitar de la pantalla de inicio, pero no del iPhone, porque a lo mejor nos interesa que esté la aplicación, pero que no pueda acceder a ella. Y luego tenemos contenido y tiendas y sitios web. Ahí, por ejemplo, podéis vetar el tema de ciertas músicas explícitas, videoclips, ciertos perfiles de música, ciertas películas, libros, clips o, por ejemplo, muy interesante, contenidos web, que, por ejemplo, que ya sean limitar webs para adultos, podéis añadir tanto webs para que siempre se permitan o para que nunca se permitan. Hay las dos dualidades. A lo mejor queréis decir, quito todo y solo le permito esta y esta, o le dejo todo
y solo le quito esta y esta, y ahí podéis hacerlo. O podéis hacer la versión de Apple, que es pues sitios web permitidos por Apple, que te pone ahí unos cuantos, y añadir algunos más. Igualmente podemos hacerlo en Siri y en el Game Center para tener más controles. Luego tenemos en la parte de abajo el tema de la privacidad, qué reconoce voz, qué micrófono, todo el apartado de privacidad pues estaría ahí para saber si lo permitimos o no. Igual que aquí es muy importante permitir cambios en lo que vienen siendo las contraseñas, los códigos de bloqueo del teléfono, si le vamos a permitir cambiar la contraseña o no, o el Face ID, o permitimos acceder al tema del apartado de las cuentas, de los datos móviles, y ahí pues cada uno, según la persona o el niño, pues lo restringirá de una manera u otra. Muy importante el siguiente apartado que pone bloquear ajustes de tiempo de uso. ¿Por qué? Porque si clicamos en él, lo que va a pasar es que para que pueda, si nosotros le ponemos una contraseña o un código, para que todos estos cambios que hemos visto de aquí arriba se puedan cambiar o no, se requiera una contraseña, con lo cual esto de lógica deberías tenerlo activado para que el niño no pueda venir aquí, quitarse los límites y ya está, sino que al pinchar ahí pondremos un código y ese código será necesario para volver luego a cambiar todo esto. Y luego en compartir entre dispositivos es que todo el tiempo de uso del dispositivo, etcétera, estará en el resto de los dispositivos que estén dentro de la misma sesión de iCloud, con lo cual podremos ver pues cuánto tiempo ha estado utilizándolo, etcétera. Aunque eso siempre lo tenéis en la parte de arriba. Hasta aquí el vídeo de hoy de cómo utilizar el control parental en tus dispositivos de Apple. Si quieres saber más trucos sobre el mundo Apple, ya sabes, suscríbete, campanita y sígueme en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo del canal. Cuidado mucho. Chao, chao.